Dos historias de venganza satisfactorias. Parte 11. Venganza 1. Por hacer que me despidan, te vas a la cárcel. Si la venganza se sirve mejor fría, mi venganza estuvo muchos años en el refrigerador. Y, esta semana por fin la saqué y le puse la cereza encima antes de servirla. Yo trabajé para la empresa por casi una década y tenía un pequeño equipo de 10 personas haciendo trabajo comisionado para negocios en mi ciudad. El dueño nos trataba como familia sabiendo que trabajamos muy duro durante jornadas largas. A veces más de 60 horas a la semana. Él nos pagaba muy bien, nos daba bonos y beneficios que negociaba con los negocios a los que les comisionaba nuestro trabajo. Incluso le dio a toda la empresa una semana libre cuando su hijo se casó para que podamos ir. Teníamos nuestras peleas como toda familia y las cosas no siempre eran perfectas, pero esto es para demostrar lo bien que el dueño trataba a sus empleados. Después de trabajar ahí por años, el puesto de gerente estuvo vacante. En ese entonces yo era de los más veteranos en la empresa, por lo que pensé que podría aplicar junto con otros interesados que también aplicaron. Yo no obtuve el puesto, principalmente porque, a pesar de mi experiencia en la empresa, no tenía un título en administración de empresas y alguien que trabajaba para el dueño sí lo tenía, por lo que él obtuvo el puesto. Me di cuenta de la educación que necesitaba y lo que requería este trabajo, y después de pensarlo bien y durante bastante tiempo, llegué a la conclusión de que si quería llegar a algo en la vida, tendría que obtener ese título. Salir de la prepa directamente a trabajar en la empresa fue genial, pero si quería aspirar a más, tendría que ir a la universidad. Cuando expliqué lo que quería hacer y por qué él lo entendió. Esto se hace relevante más adelante, se los prometo. Me di cuenta que mi colegiatura estaba cubierta por subsidios del gobierno, pero no las cosas como comida, renta, etc. La empresa B era una tienda con un personal más grande al que yo estaba acostumbrado. Algo así como 50 empleados, pero tenía una tasa de rotación de personal tan grande que daba miedo. Ellos manejaban un rango grande de productos, desde comestibles hasta productos muy caros. Tenían cierta clientela que podía ordenar los productos y se los llevaban. Yo me puse a trabajar a medio tiempo con ellos en la bodega y le respondía al supervisor de bodega. Había supervisores para otros departamentos de la tienda, pero únicamente es relevante el supervisor de ventas. 7 años después. Durante ese tiempo conseguí mi título y trabajé en la empresa B todo ese tiempo, pasando de medio tiempo a tiempo completo, y eventualmente apliqué para el puesto de supervisor de bodega. Me entrevistaron, conseguí el trabajo y fui supervisor de bodega por meses cuando el gerente y yo contratamos a Dani como empleada de bodega. Ella no es el objetivo de mi venganza, pero sí es una parte importante de esta. Karen empezó como cajera y siempre fue muy molesta con todos, incluido el gerente. Cuando una representante de ventas tuvo unos días de descanso por maternidad, Karen rápidamente tomó la oportunidad de trabajar en ventas y terminó trabajando ahí permanentemente, y pronto fue la supervisora de ventas. Karen y yo éramos como agua y aceite. Ella le decía al gerente todas las cosas que yo hacía, pero me llamaba chismoso cuando yo reportaba cosas que ella estaba haciendo. Ella hablaba mal de mí y de mi equipo de bodega y en las reuniones trataba de llevarse el crédito por mis ideas. Ella le decía a los compañeros de trabajo que yo era la causa de muchos problemas en la empresa y que no podía esperar a que yo me fuera. Y ella nunca tenía la culpa de nada. Siempre era la culpa del cliente, mía, de los repartidores, de algún otro compañero de trabajo, etc. Había momentos en que nos llevábamos bien, pero muy pocos. Un día, llega un set de anillos muy caro, de $5.000, que un cliente pidió. Hace años yo establecí un procedimiento para que la joyería no se perdiera o se la robaran. En este procedimiento el último paso es: una vez que termináramos con eso en la bodega, lo llevábamos a la oficina y alguien la ponía inmediatamente en la caja fuerte. En esta ocasión fui yo quien recibió los anillos, por lo que, una vez que pasó por el procedimiento, le dije a Dani que los llevaría a la oficina. La única persona disponible que se sabía la combinación de la caja fuerte era Karen. Le pedí que la abriera y ella me miró, luego miró la caja de joyas en mi mano y dijo: ponlo en mi escritorio, lo pondré en la caja una vez que termine de enviar este correo. Tengan en cuenta que ese día había tenido una pequeña discusión con ella y generalmente evitaba estar cerca de ella si era posible. Al día siguiente, recibí una llamada del gerente para que vaya a la oficina. Llegué ahí y estaba él, Karen y la consultora de recursos humanos. El gerente me dijo que dicho set de anillos había desaparecido. Yo le hablé del procedimiento que seguí y que la última vez que los vi fue cuando los llevé con Karen. El gerente me dijo que Karen revisó la caja y que estaba vacía. Luego el gerente saca la caja vacía. Yo le juré al gerente que yo revisé la caja antes de dársela a Karen y los anillos estaban ahí. En ese momento era mi palabra contra la de ella. Para mala suerte, una de las grabadoras de las cámaras de seguridad se había roto días antes, por lo que no había forma de verificar nada.
Todos sabíamos que alguien tenía que culparse con todo esto y ahí es cuando Karen ataca diciendo que era mi culpa ya que la última vez que se vieron fue en mis manos. El gerente preguntó si eso era cierto y me di cuenta que sí, yo fui la última persona que los tocó y en realidad nunca vi a Karen tomar la caja. Karen me volteó a ver con una mirada que decía, te atrapamos. El gerente y la de recursos humanos nos pidieron que nos fuéramos. El gerente me dice que, ya que yo era responsable por los anillos en ese momento y ahora que estaban perdidos, me tenían que despedir. Pero, dado que no tenían pruebas si me los robé o no, no presentarían cargos. Eso me asustó mucho. Volví a la bodega, le dije a Dani y a los demás empleados de la bodega lo que pasó, tomé mis cosas personales y me fui. Después de un par de semanas tratando de asimilar lo que había pasado y revisando mis opciones, decidí que mi prioridad era conseguir algún trabajo y que sería suerte si conseguía mínimo repartir hamburguesas con la reputación que tenía en ese momento. Llamé al dueño de la empresa para conseguir alguna buena referencia de él y explicarle lo que había pasado y por qué estaba llamando y supe que el puesto de gerente estaría vacante pronto. El chico con el que había perdido el puesto en el pasado estaba por jubilarse por cuestiones de salud. El dueño había seguido mi rastro mientras yo estaba en la universidad y entendió el por qué no había vuelto a la empresa y con esta oportunidad de oro, él me quería de vuelta y yo no iba a decirle que no. Empecé mi nuevo trabajo, el que quería originalmente y con un patrón con el que me gustaba trabajar. Fue ahí cuando pensé que todo quedaría atrás sin saber que volvería, no para morderme sino para pagar dividendos. Esto lo descubrí después del ajuste de cuentas con Karen. Después de que me despidieron, Dani supo que tenía que hacer algo con Karen. Pero también sabía que al no haber pruebas, Karen simplemente negaría todo y empezaría a atacarla a ella después. Así que después de hablar con su esposo, ideó un plan. Karen, después de lograr deshacerse de mí, invitó a Dani y a su esposo a beber a su casa. Pasan los meses y Dani y su esposo conviven regularmente con Karen y su esposo. Finalmente, después de un año de actuar ser agradable, cuando estaban en casa de Karen, Dani de la nada empieza a hablar mal de mí y menciona los anillos disimuladamente. Luego Karen dice lo que Dani estaba esperando. Yo quería esos anillos, así que me los robé. Al oír esto, Dani pide más detalles y Karen continúa hablando. Ese día cuando Karen terminó de escribir el correo e iba a poner los anillos en la caja fuerte tuvo una idea. Verán, como lo mencioné antes, Karen me quería a mí fuera de la empresa B y también quería esos anillos. También sabía que las cámaras no estaban funcionando. Se dio cuenta que podía robarse los anillos, decirle al gerente que no estaban y culparme a mí. Dani le pregunta dónde están los anillos y Karen, estando tan tomada y con ganas de alardear, no solo se lo dice, sino que se los muestra. Todo mientras el esposo de Dani grababa toda la conversación en su teléfono. Al día siguiente, le dan una copia de la grabación al gerente. Llaman a la policía inmediatamente, a Karen la arrestan y su casa es cateada. Encuentran los anillos. El ajuste de cuentas ha comenzado. Recibí una llamada después de que Karen fue arrestada y acusada por el robo de más de $5.000, entre otras cosas. Era de la gente que la investigaba y quería que testificara sobre lo que me hizo. Yo no dudé ni un segundo en decir que sí. Tanto Dani como su esposo y yo testificamos y reprodujeron las grabaciones de Karen admitiendo que ella los robó. Su abogado trata de desestimar el caso diciendo que Dani emborrachó a Karen a propósito, pero el juez no se lo creyó ya que había pruebas que ella tomaba a menudo. El juez fue severo y la condenó a 5 años en prisión, a lo que ella gritó que era injusto, pero yo personalmente pienso que fue poco. Mientras el juicio pasaba yo estaba hablando con un abogado sobre demandar a Karen por la trampa en la que me puso. Además, demandaríamos a la empresa B por despido injustificado, pero ellos sabían que perderían y negociaron. Karen no tuvo tanta suerte. Intentaron algún truco, haciendo que su esposo se divorcie de ella y él recibió todo en el divorcio, pero mi abogado lo incluyó en la demanda. Mi abogado pidió $3.500 por daño emocional y el pago de todo el salario que perdí desde que me despidieron y el pago de los honorarios. Y ahora se estarán preguntando dónde quedó la cereza del pastel. Bueno, recientemente alguien renunció en la empresa A por lo que estábamos contratando. Karen fue una de las que aplicó para el trabajo. Vi su currículum y estaba a punto de tirarlo a la basura, pero entonces sonreí. Ella vino en una oportunidad que le dieron en prisión antes de salir con la intención de lamer botas para conseguir el trabajo. Luego ella me vio, yo le sonreí malvadamente y ella se puso blanca. Todo lo que dije fue: «Ah, Karen, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas?». Ella me veía como venado lampareado. Yo vi su currículum y le dije: «Lo siento, no creo que seas una buena candidata para el puesto. Gracias por aplicar». Ella no dijo ni una palabra y se fue. Venganza 2. No te metas con la nerd de computadora.
Hace un par de años, cuando tenía 18, conseguí mi título en desarrollo de videojuegos. Es una carrera de 4 años y el último año es un internado de 4 meses y otros 4 de trabajo a prueba. El objetivo es probar que tienes las habilidades requeridas. Yo hice mi internado en un pequeño estudio de juegos donde eran solo 2 mujeres a quienes llamaremos Penny y Betty. Ambas se especializaban en modelaje 3D y arte 2D, no eran programadoras, por lo que conseguían practicantes que les hagan toda la programación. Yo estaba un poco decepcionada porque no iba a trabajar con algún programador experimentado que me vaya guiando y del que pueda aprender, pero esta era mi única opción por buscar un lugar donde practicar a última hora. Ellas eran algo abusonas y condescendientes en su lenguaje. Yo siempre fui una nerd pasada de peso y nunca tuve autoconfianza. Lo que sí estaba padre es que ellas tenían su oficina en una incubadora, que es un edificio que renta escritorios por $50 al mes. Muy bueno para empresas que apenas iban empezando. Como cereza del pastel, esta incubadora se especializaba en empresas de videojuegos, por lo que había muchos contactos y oportunidades de conocer gente en la industria. Yo me divertí ahí al principio. Ellas iniciaron un proyecto y yo les pregunté qué sistema querían que les implementara. Ellas tenían una idea de lo que querían. Era un juego para niños que usaba realidad aumentada. Eso es difícil de hacer y ellas no querían usar las API de empresas que ya habían desarrollado algo parecido, porque eso costaría mucho dinero. Por lo tanto, 3 de los 4 meses que estuve ahí, desarrollé mi propio sistema de realidad aumentada. Fue muy difícil y no tuve ayuda porque los demás desarrolladores que había ahí tenían su propio trabajo. La mejor forma de aprender a programar es ser buena buscando en Google y llegar al fondo para resolver los problemas. Después de que terminé el sistema de realidad aumentada, que funcionaba con reconocimiento de imágenes 2D perfecto para lo que ellas necesitaban, pero resulta que ellas no tenían un documento de diseño de videojuegos, que es un plan de las cosas que quieres en el juego, ni tampoco tenían otras cosas necesarias, por lo que pasé el último mes haciendo sistemas de inventario y cosas que ellas nunca querían. Después de todo, ellas solo dijeron que necesitábamos un sistema de inventario, pero no sabían para qué. Básicamente mi tiempo ahí fue desperdiciado. 5 meses después, conseguí mi título y decidí que podría pasar un año haciendo videojuegos y tal vez eso me lleve a algo. Entonces renté un escritorio en la incubadora y pensé en qué juego haría. Penny y Betty creían que si tenías habilidades técnicas, no tenías habilidades creativas. Hay 2 cosas molestas sobre eso. 1. Solo porque me gusta la programación no significa que no puedo imaginar cosas e historias. 2. Los desarrolladores de videojuegos y los diseñadores se necesitan unos a otros. Son 2 disciplinas de igual importancia que hacen funcionar un juego. Esto es lo que pasó cuando se me acercaron. Penny: «Hey, ¿estás ocupada?» Yo: «Solo estoy pensando qué tipo de juego haré». Penny: «Betty, ven, no está ocupada». Betty: «Hola, ¿puedes ayudarnos con algo?» Yo: «Claro, ¿qué puedo hacer por ustedes?» Penny: «Te necesitamos para hacer un menú para el sistema de realidad aumentada que hiciste». Admito que mi sistema de realidad aumentada no era el más fácil para trabajar. Tenía un montón de configuraciones y una serie de pasos necesarios para trabajar con una imagen, y ellas querían que lo simplificara, a pesar de que hice un extenso manual que explicaba cómo funcionaba. Pero aprendí mucho en esos 8 meses y estaba positiva en que podría mejorarlo un poco, lo que era bueno porque el código les pertenecía a ellas, pero yo podría usar la misma arquitectura de código y trabajarlo de nuevo para hacerlo mío. Entonces les dije que sí podría hacerlo y me pidieron que les avise cuando esté listo. Pasé como un mes mejorando mi sistema y el sistema nuevo solo tenía como un 10% del código del sistema viejo. Luego les dije que había terminado y se los mostré. Les expliqué todas las mejoras. Puse mi nombre y derecho de autor en el código para probar que era mío. Ellas estaban muy contentas con mi trabajo e incluso me invitaron como socia en su proyecto. Yo les dije que me encantaría ser parte y que incluso les haría un descuento en el sistema de realidad aumentada. Betty, con una mirada presumida, me dijo: «Sí, no te pagaremos, el código ya era nuestro y tú solo lo mejoraste. Además no firmamos un contrato ni nada. Agradece la oportunidad que acabamos de darte, y si no hubiera hecho tus prácticas con nosotros no estarías aquí para empezar».
Yo le contesté, ¿en serio? Pasé un mes trabajando en esto, y me dijeron que ganaría mucho con las ganancias del proyecto. No había nada que pudiera hacer, por lo que me aguanté y accedí a unirme al proyecto. Tal vez acepté más por el FOMO que por otra cosa. Al menos aprendí la lección de siempre firmar un contrato. En el contrato yo obtenía el 25% de las ganancias del producto final, pero como no confiaba en ellas y no iba a dejar que me la vuelvan a aplicar, escribí un contrato de condiciones general, que básicamente eran las políticas y restricciones para trabajar con mi empresa de una sola persona. Ahí estaban todos los derechos básicos y esas cosas, pero también incluía dos cláusulas que hasta el día de hoy me hacen reír. 1. Cualquier código desarrollado por mí me pertenece a mí en perpetuidad y no será copiado, modificado o usado de ninguna forma sin mi permiso expreso, y bajo ninguna condición se me obligará a revelar los archivos del código. La multa por no cumplir será de $1000 por archivo. El sistema de realidad aumentada tenía como 20 archivos. 2. Cuando se me despida por un proyecto compartido tendré derecho a $50 por hora que haya pasado trabajando en el proyecto sin excepciones. Ellas firmaron los dos contratos sin siquiera leerlos y ellas no hicieron ninguno. El primer contrato fue lo que me amarró al proyecto, y aquí viene la parte buena. Pronto aprendí que yo estaba ahí para solo escuchar y hacer lo que ellas quisieran. Ellas no querían mi opinión en nada. Incluso si tenían ideas tontas, poco prácticas o simplemente imposibles sobre lo que debería tener el juego, yo no podía opinar nada. Y no es que no lo intenté. 6 meses después, era invierno y el proyecto simplemente no le va bien. Constantemente tenía que hacer revisiones porque ellas querían agregar cosas nuevas. Yo no estaba feliz y fui a sus escritorios a quejarme y exigí que me dieran un documento final en el que pudiera trabajar. Ellas me dijeron, son adiciones y un verdadero desarrollador debería saberlo. Yo les dije que no estaba bien y que me estaban haciendo perder el tiempo porque no podían quedarse con solo una idea. Ellas más tarde me enviaron un correo. Lamentamos informarte que nuestra relación comercial no está funcionando y hemos decidido que no formes parte más de este proyecto. Esperamos que no haya resentimientos. Yo estaba enojada, pero recordé las cláusulas por lo que al menos me pagaría mucho dinero. Yo, hola chicas, leí su correo. Es triste, pero lo entiendo. Tenemos ideas diferentes. Betty, nos alegra que lo entiendas. ¿Estamos bien? Yo, claro, aprendí mucho y me divertí. Puedo usar los códigos para hacer otros juegos. Penny, solo recuerda que no puedes hacer nada parecido a nuestro juego. Se refería a la cláusula de no competencia del contrato de mis prácticas al que supuestamente seguía atado porque el proyecto no estaba finalizado. Yo, así, no se preocupen, tengo otra cosa en mente. Después regresé a mi escritorio y les mandé un reporte de 26 semanas, 40 horas a la semana por $50 la hora que daba a un total de $52.000. Ya se imaginarán su expresión. No tenían de dónde sacar ese dinero, ya que ambas hacían trabajos extra y estaban ahorrando para empezar una familia con sus novios. Penny, no hay forma en que te paguemos tanto. Entendemos que tienes derecho a alguna compensación, pero esto es demasiado. Yo, perdí 6 meses de salario en este proyecto y ustedes firmaron el contrato. Les enseñé el contrato y la cláusula en específico, y les dije, está bien, lo llevaré a la corte y veremos qué dice el juez. Los procedimientos de la corte tardaron 8 meses. El juez había decidido que yo tenía razón, pero que pedía demasiado, ya que eso las dejaría en la quiebra. Por lo tanto me pagarían solo $35.000, pero para ellas aún así era demasiado. Una tuvo que vender su carro y ya no pudo sacar una hipoteca para la casa que quería comprar. Aparte tuvieron que irse a trabajar a sus casas porque los demás en la incubadora ya no les querían hablar, ya que me aseguré que todos los que estaban ahí supieran lo que pasó y cómo intentaron joderme. Además le conté la historia a mis antiguos maestros y ya no les mandaron ningún practicante más. La última vez que supe de ellas fue como un año después que me pidieron el código que hice para el proyecto. Uno de sus discos se descompuso y ella no tenían copias, ahí se ve su nivel de profesionalismo. Yo me reí de ellas y les dije que no podían pedirme el código, que eso estaba en el contrato. Ni siquiera podían estar trabajando en nada que yo haya hecho porque no tenían permiso de usar mi código.
y si lo hacían entonces me debían otros $20.000. Ellas me dijeron, está bien, ¿cuánto pides? Yo les contesté, $52.000. Hubo un silencio del otro lado del teléfono y colgaron. Hoy en día su estudio ya no existe y yo estoy por graduarme sin deudas. Perdí peso y ahora tengo mucha más autoconfianza. Esta historia me hace sentir bien conmigo misma. No se metan con los nerds.